Buenas tardes, Yeren. Gracias por invitarme. Bien, lo que desde el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría quisimos hacer es llevar un comunicado y alinearnos un poco con otras sociedades y organizaciones de salud que lo que tratan de llevar es un poco de claridad y precaución cuando se usan datos, ¿no? Efectivamente, hay estudios que muestran una asociación leve entre el consumo de paracetamol y el aumento de riesgo de tener autismo en los hijos de esas embarazadas, pero esos estudios, cuando se analizan con más precisión y cuando se tratan de analizar mejor las variables y sacar efectos que se llaman confundidores, ya dejan de mostrar asociación. Por lo tanto, todavía, o sea, las sociedades de obstetricia siguen indicando que el paracetamol es seguro durante el embarazo y que, bien prescripto, ¿sí?, con la dosis adecuada, puede ser usado sin ningún problema. ¿Es el único medicamento que pueden consumir las embarazadas justamente cuando están en esta etapa? En realidad, hay una serie de categorías que tienen los medicamentos según los efectos que pueden tener en el embarazo, ¿sí? Y hay medicamentos que tienen una categoría en el cual son de mucha seguridad durante el embarazo y son los que se les indican, ¿sí? Son varios, esos medicamentos son un montón, pero en general los obstetras los conocen bastante bien. El problema del paracetamol es que es un medicamento, bueno, bastante común, ¿sí? Uno en general lo suele tomar cuando tiene dolor o cuando tiene fiebre, porque es un antiinflamatorio. Y hay otros medicamentos de ese estilo, como el ibuprofeno, que sí pueden tener algún tipo de efecto durante el embarazo, por ejemplo, sobre el desarrollo del corazón del feto. Entonces, en general, los obstetras suelen recomendar más paracetamol. Entonces, se genera una cosa un poco tensa, porque si ahora el paracetamol hace esto, ¿con qué nos quedamos, no? Y las embarazadas también pueden tener dolor, pueden tener fiebre y tenemos que poder darles algún tipo de tratamiento. Eh, entonces, por el momento, el paracetamol sigue siendo seguro, ¿sí? Los estudios que hay publicados demostraban, como les dije, una asociación débil, que cuando son vistos con más precisión, esa asociación se cae, ¿sí? Así que no hay en este momento ningún tipo de relación entre el paracetamol y el autismo. Respecto a las dosis, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendada en general? La dosis en general del paracetamol para pediatría es 10 a 15 miligramos kilo, ¿sí? Y para los adultos en general suele ser alrededor de 500 miligramos a 1 gramo, ¿sí? Esa dosis en general es la habitual, es la dosis en la que vienen los comprimidos, ¿sí? Y es una dosis absolutamente no tóxica para cualquier persona, sea embarazada o una persona que lo consume. ¿Y la frecuencia para tomarlo? En general es cada 6 horas, sí, cada 6 a 8 horas. También, bueno, en estas expresiones que tuvo el presidente de Estados Unidos se habló de la vacuna, ¿no? De la vacunación, de la triple viral. Concretamente, ¿qué relación existe en este caso o no existe tampoco ningún tipo de relación? En la triple viral hubo hace bastantes años un artículo que sí mostraba una especie de vínculo entre la vacunación triple viral y el aumento de casos de autismo, y lo asociaban a uno de los componentes en ese momento de la vacuna, que era el mercurio, que ya no es componente más. Eh, el autor y la revista en donde se publicó ese trabajo salieron a desmentirlo posteriormente y se mostró que la forma en la que se había hecho el trabajo no era un trabajo correcto y preciso. Entonces ya no hay ningún tipo de vinculación, y de hecho hay estudios posteriores que muestran que no hay ningún tipo de asociación entre la vacunación y el autismo. Al revés, la vacunación, tanto de la triple viral como otro tipo de vacunas, previenen enfermedades infecciosas que, de tenerlas, los niños pueden tener riesgo de muerte o riesgo de secuelas, ¿sí? Y en general, cuando hay riesgo de secuelas o enfermedades crónicas, eso sí afecta al desarrollo y puede aumentar problemas del desarrollo como autismo u otros casos, ¿sí? Tipo discapacidad intelectual, parálisis cerebral, etcétera. Entonces, la vacunación es central para poder promover el desarrollo y el crecimiento de los niños. Entonces el mensaje hoy es, bueno, no alarmarse justamente por estas declaraciones y siempre consultar los profesionales.
Por supuesto, por suerte Argentina tiene una política sanitaria muy clara en cuanto a los controles, ¿sí? En general las embarazadas saben que tienen que hacerse controles obstétricos y las familias saben que durante los primeros años tenemos los controles periódicos de salud de los niños, ¿sí? Con los pediatras. Son los momentos ideales para poder llevar estas preocupaciones y poder hablar con los médicos de cabecera. Lo mismo con la automedicación, porque en el último tiempo se ha dicho que ha incrementado en muchos casos. Sí, tal cual, tal cual. En general siempre hay que consultar antes. O sea, los medicamentos son prescripciones en general médicas de salud. No, lo ideal siempre es que haya una prescripción detrás y que haya una explicación de cómo se toman, qué efectos adversos tienen, ¿sí? Cuando uno suele leer ¿cómo se llama? Las cartillas de los medicamentos, se asusta un montón, porque hoy ve todos los efectos adversos que tiene y parece que le va a pasar todo, pero en general hay algunos que son más frecuentes, otros que son menos frecuentes, algunos son frecuentes según la dosis y bueno, son los profesionales los que estamos un poco entrenados para eso y podemos llevar la información de una manera prudente. Y sobre todo con estos medicamentos que son de venta libre, ¿no? Porque no necesitan receta y a veces es complicado en ese sentido. Tal cual, tal cual. Y por otro lado, consultarle, bueno, qué factores sí tienen incidencia a la hora de, bueno, de que un niño pueda tener el trastorno del espectro autista. Bueno, hoy lo que se sabe, o sea, no se sabe con precisión la causa exacta del autismo. Lo que se sabe es que en general son varias, son múltiples, son multifactoriales. Cuando decimos multifactoriales, que bueno, claramente son varios factores que pueden predisponer a o aumentar el riesgo a, dentro de los cuales tenemos algunos factores que son genéticos, ¿sí? Y algunos factores que nosotros le decimos ambientales, o sea, que no dependen de los genes, sino que dependen de aquello a lo que nos exponemos. De los genéticos, bueno, a ver, antecedentes familiares uno siempre pregunta en las consultas, a veces hay factores genéticos que suceden en el mismo embarazo, que no vienen de antes, y de lo ambiental se sabe que hay algunas condiciones de salud durante el embarazo que pueden predisponer, por ejemplo la diabetes gestacional, hay cierto consumo de medicamentos que están prohibidos durante el embarazo o no son recomendados durante el embarazo y en eso sí hay claridad, por ejemplo hay algunos antiepilépticos como el ácido valproico y algunas infecciones, ¿sí? Que pueden suceder durante el embarazo, por ejemplo una infección como la rubiola congénita que por suerte ya gracias a la vacunación no se ve más, entonces acá otra vez centrar la importancia de los programas de vacunación porque justamente permiten evitar problemas durante el embarazo. ¿Hay más casos o se han de alguna manera, por decirlo de alguna manera, afilado los diagnósticos para poder detectar con mayor precisión? Es una gran pregunta esa, porque es el gran problema ahora, ¿no? De poder identificar esa situación. Hay varios reportes sobre aumento en lo que nosotros llamamos la prevalencia, o sea, el aumento de casos efectivos. Pero lo que no sabemos es justamente si esos aumentos de casos tienen que ver con que ahora los miramos más, ¿sí? Y los podemos identificar y, por ejemplo, hay adultos hoy en día que no están diagnosticados, entonces tal vez hubieran sido los casos de hace unos años que no estaban, ¿sí? Se sabe que una gran parte de los nuevos casos se explican por eso, por lo que se conoce como el aumento de conciencia en los profesionales y el aumento de sospecha y consulta por familias y escuelas. Hay algo que se conoce como sustitución diagnóstica, ¿sí? Lo que hoy le llamamos espectro autista no es lo que antes se le llamaba autismo. Se aumentaron o sea, se hicieron más amplios los criterios diagnósticos, entonces población que antes no entraba dentro de ese diagnóstico ahora entra en ese diagnóstico. Y también sí es cierto que una de las cosas que yo les contaba que aumentan el riesgo del autismo son las enfermedades crónicas y las secuelas de algún problema crónico en la infancia. Y cada vez sobreviven más niños con problemas crónicos, por ejemplo la prematurez. Entonces ese aumento de sobrevida de prematuros puede también aumentar el aumento de todo lo que tiene que ver con problemas del desarrollo, y a eso se lo llama la nueva morbilidad. Doctor, ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo por toda esta información y le deseamos que tenga una buena tarde. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
La palabra del doctor Emanuel Beleantonio, entonces médico pediatra, justamente aclarando algunas dudas respecto a, bueno, a estos dichos que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguraba que existía una relación entre el consumo de paracetamol en embarazadas y posteriormente el autismo, ¿no? Bueno, ahí justamente la palabra del doctor es palabra autorizada, especializada, también conocen del tema, y esta recomendación de, bueno, no alarmarse, no asustarse y siempre consultar con los profesionales que son los que realmente saben.